Me fui de México con la ilusión y los dedos cruzados de viajar 2 años mochila al hombro. Pero los 2 años se convirtieron en 3, en 4, en 5, en 10 y al final me eché 30 años viajando, 30 años de mi vida. Una escuela finlandesa me dio de encargo tomar fotografías en África. Al regresar a Finlandia y la gente vio mis fotografías, fue cuando me empezaron a decir que yo era un fotógrafo. Cuando Nikon llegó a México, pues vieron mi trabajo, lo mandaron a Nueva York a evaluarlo y regresaron y sí, me financiaron una exhibición, que fue la primera vez que hacía una exhibición en México. Había hecho un par de exhibiciones en Europa, pero en México nunca. ¿Imaginas poder recorrer el mundo entero haciendo una de tus mayores pasiones? El día de hoy nos acompaña en Caleidoscopio Juan Carlos Alburquerque. Él es el fotógrafo viajero y estoy súper contenta de recibirlo en este maravilloso espacio. Juan Carlos, bienvenido a Caleidoscopio. Melissa, muchas gracias. Un placer estar contigo. Es un gusto de verdad, Juan Carlos. ¿Cuántos países has recorrido? Bueno, fueron 72. He estado en 72 países, sí. Juan, haciendo algo que te apasiona muchísimo y que muchas personas lo tomamos como un hobby, pero va más allá de todo esto. ¿Cómo comenzaste con la fotografía, Juan? Pues en un principio me compré una fotografía cuando empecé a viajar para tener un registro de que había, para regresar a México. En ese momento no sabía que iba a viajar tanto, para regresar a México y mostrarle a la gente que no creía que iba a hacer eso, que sí, en efecto, había estado ahí. Entonces me compré una cámara y como aun cuando tenía dinero trataba de ahorrar lo más posible, y la fotografía en ese entonces, estoy hablando a mitad de los 80s, era cara. Pensaba yo mucho la fotografía a tomar y tenía todo el tiempo del mundo. Y sin darme cuenta, ahí se empezó a desarrollar mi ojo. O sea, porque tenía mucho tiempo para pensar la foto, para el encuadre, para el sol, aun cuando yo no había estudiado absolutamente fotografía. Años después, en Finlandia, aprendí a revelar en un cuarto oscuro, a imprimir, y ahí empieza un poco la pasión. Y una escuela finlandesa me dio de encargo tomar fotografías en África, a donde iba a ir África Negra, a Tanzania, y me regalaron en ese entonces como unos 12 rollos, y para mí eso era Era un tesoro. O sea, nunca había tenido tantos rollos y entonces empecé a tomar fotografías sin preocuparme tanto por el costo como hasta ese momento lo había hecho. Y al regresar a Finlandia y la gente vio mis fotografías, fue cuando me empezaron a decir que yo era un fotógrafo y me dijeron que iba a dar clases en esa escuela de fotografía. Entonces me tuve que poner a estudiar los nombres de la técnica en inglés porque no lo sabía. Y a estudiar fotografía, pero en forma autodidacta. Entonces empecé a dar clases y de ahí en adelante empezó mi carrera como fotógrafo y viajero, ¿no? ¿Cómo era que podías solventar estos viajes, Juan? Porque, digo, conocer 72 países se puede decir muy fácil, pero ¿cuántas personas realmente tenemos la oportunidad de conocer tantos países y cuántas experiencias en cada lugar? Sí se necesita dinero para viajar, pero depende de cómo viajes, es la cantidad de dinero que se necesita. Entonces yo, para irme por primera vez, vendí un departamento, mi casa que tenía, la mitad se la debía yo al banco y la otra mitad era mía. Con eso que quedó mío, pensaba yo viajar en Europa por 2 años y regresar a continuar con la vida para la cual fui educado y la cual pensaba que no había otra forma de vivir más que esa. Lo cual con el tiempo me di cuenta que la vida me enseñó que estaba completamente equivocado. Entonces, la primera parte del viaje fue financiada con la venta de esa casa. Después, tengo 3 fuentes de entrada en los siguientes 30 años de 3 diferentes lugares que fueron lo que hicieron la parte masiva de los viajes, porque tuve pequeños trabajos, pero ganaba muy poquito como para poder viajar, ¿no? Nada más para comer, y eran trabajos muy sencillos y de muy corto tiempo. Pero esos 3 lugares en donde gané dinero sustancioso, miles de dólares, fue dando clases en Finlandia, a finales de los 80s y a finales de los 90s, dando clases en Dinamarca, del 2002 al 2014,
iba yo por un tiempo, trabajaba un rato y me iba a viajar y regresaba. Y en los 90s, trabajando en una fábrica, en una granja de peras en Japón. O sea, Finlandia, Dinamarca y Japón fueron los lugares que me dieron la cantidad de dólares suficientes para moverme por el mundo como lo hice. ¿Cuánto tiempo aproximadamente tardabas en cada uno de estos lugares? Mira, viajé en total, me fui de México con la ilusión y los dedos cruzados de viajar 2 años mochila al hombro. No sabía si lo iba a lograr, si era capaz, pero los 2 años se convirtieron en 3, en 4, en 5, en 10 y al final me eché 30 años viajando, 30 años de mi vida. Y en esos 30 años nunca estuve más de 11 meses seguidos en ningún lugar. 11 meses fue mi límite, que fueron 2 veces en Finlandia. Okay. Entonces en Finlandia estuve en total 5 años y perdemos todos los pedazos de tiempo que estuve juntos, daría 5 años. ¿Sí? En Dinamarca lo mismo, si ponemos todos los pedacitos de tiempo que estuve, daría otros 5 años. En Japón daría 1 año y medio. Y así sucesivamente. O sea, nunca iba, entraba y salía, pero nunca estuve más de 11 meses en ningún lugar en 30 años. Y varios de estos viajes, Juan, también te los aventaste en bicicleta. Sí, como al menos de medio año de empezar a viajar, conocí a un hombre en Holanda, en Ámsterdam, el cual había viajado en bicicleta y me contaba de sus viajes y a mí se me caía la baba escuchando sus historias. Todas las ¿no? anécdotas. Yo tenía algunos meses de empezar a viajar y no sabía cómo iba a seguir. Entonces, cuando él, yo creo que se dio cuenta de mi cara al verlo hablar, me preguntó que si me gustaría viajar en bicicleta, cosa que en mi vida había hecho. Y dije, bueno, pues creo que sí. Suena muy padre, pero sí, vamos creo a ver, que sí. ¿no? Claro. Entonces me fui de viaje, desde que estaba viviendo con él en Ámsterdam, me fui a Barcelona a hacer unas cosas y regresé 3 semanas después y me dice, ya te tengo una bicicleta. Y me enseña la bicicleta, no tenía frenos, estaba toda oxidada, ponchada, sin asiento. Y me dice, aquí está la bicicleta, el mundo te está esperando. Esa bicicleta él se la robó de La Haya, le cortó la cadena. Él no dice que se la robó, él dice, la adopté para ti, ¿no? Entonces, pero como sabía, se dio cuenta que el cuadro estaba muy bueno y esa bicicleta todavía la tengo. Entonces, con esa bicicleta le arreglé lo que pude y lo que no pude la mandé con un profesional y empecé a viajar unos meses después. Y en total viajé en 11 países, en norte de África y en Europa. Y el último viaje que hice, ya lo hice aquí en México, me la pude traer cierta vez. Y el último viaje que hice fue en ella, de Tijuana a Cancún, cuando ya había tenido yo cierta trayectoria como fotógrafo. Entonces hice ese viaje de Tijuana a Cancún dando presentaciones de mis viajes en universidades. Y al final de las presentaciones le pasaba el sombrero a los estudiantes y con ese dinero financié ese viaje. Pero fue el último que hice en bicicleta, ¿no? En bicicleta. Oiga, porque aparte ahorita que lo estás mencionando, o sea, ya con esa trayectoria como fotógrafo, también hubo una marca que también te estuvo patrocinando. Cuando regresé, dejé de viajar y regresé a México, algunos vecinos de mi familia les encantaban mis fotos y me decían que debería de ir a algún lugar. Y por ese entonces, Nikon llegó a México, porque no había representantes de Nikon en ese entonces. Te estoy hablando a principios de como el 2010, 2009. Entonces, cuando Nikon llegó a México, los fui a ver ahí a hacer la reforma en la Ciudad de México y a pedir que me auspiciaran una exhibición. Pues vieron mi trabajo, lo mandaron a Nueva York a evaluarlo y regresaron y sí, me financiaron una exhibición y que fue la primera vez que hacía una exhibición en México. Había hecho un par de exhibiciones en Europa, pero en México no había tenido yo trayectoria para nada en México. Y después de eso ya encargado, precisamente cuando lo que me pidieron a cambio los de Nikon fue que les prestara unas de mis fotos, porque en ese entonces iba a haber en el World Trade Center, iba a haber una feria de fotografía, entonces querían fotos para su stand. Y entonces algunas de mis fotos las pusieron ahí a cambio de esa exhibición. Muy bien. Y en ese lugar pasé por el stand de Epson y traía yo otro proyecto, el cual estaba un poco relacionado con el canal de Morelos. Ajá. Y les dije a los de Epson que estaba yo haciendo un proyecto, que si me lo podían financiar una exhibición. Y de nuevo, la misma historia. Me mandaron
a las oficinas, vieron mi trabajo y financiaron también otra exhibición de Epson, pero ellos me financiaron 2 exhibiciones. Una de un proyecto de 12 niños de 12 países, Proyecto 12, y la otra fue Un mundo, muchas culturas. O sea, fotos de muy grandotas de 1.15 por 75, que ellos las imprimieron y me dieron la exhibición para poderla llevar a donde quisiera. Un sello muy característico de lo que son tus fotografías y que es admirable es el hecho de que te gusta mucho fotografiar rostros, los rostros de las personas, y es algo complicado, porque, y más siendo de una cultura distinta, ¿cómo te acercabas para poder tomar esas fotografías tan increíbles? Con el tiempo me di cuenta que lo que más trabajo me costaba era fotografiar gente. Por lo que tú dices, al principio me daba vergüenza acercarme a la gente y empezar a tomar gente y sentir sus no deseos de que le tomara fotos, ¿no? Y con el tiempo empecé a darme cuenta del por qué sentía yo ese tipo de cosas y que no eran anormales. Platicaba con otras personas y sentían lo mismo. Y poco a poco me fui desatando los nudos que la mayoría de las personas tenemos dentro, los cuales no nos permiten tomar fotos de gente. ¿Y por qué gente? Porque la gente es más difícil, en mi opinión, fotografiar, porque la gente es compleja, la gente es impredecible, ¿no? A la gente no le gusta normalmente que la fotografíen. ¿Por qué? Una razón es porque todos queremos salir bonitos, bonitas en la foto, ¿no? O sea, si vas a unos 15 años, hasta te piden que les tomes fotos, ¿no? Pero en la vida cotidiana, ay, no me he bañado, o mi grano está aquí, o estoy sucio. Si conoces a la persona y no conociéndola, ¿y para qué quieres esa foto? ¿No? Claro. Y además mira cómo estoy, o sea, ¿qué vas a hacer con esa foto? Entonces, esa era la razón por la que con el tiempo me di cuenta que me encantaba fotografiar fotos, porque me hacía vivir más intensamente el momento y no necesariamente que fuera agradable, porque sentía a la gente. Cuando la gente estaba nerviosa, me ponía nervioso. Cuando la gente no quería, sentía la vibra y la forma en cómo desaté el nudo. Y, por ejemplo, hice un viaje del año 2000 a 2001, de 11 meses, en motocicleta, desde Alaska hasta el Estrecho de Magallanes, fotografiando solamente gente indígena, que tiene el extra de que la gente indígena ha sido explotada en el continente desde hace 500 años y que tienen todo el derecho para no confiar de la gente que no es como ellos. Lo ven como una forma más de explotación y tienen toda la razón. Me empecé a preguntar, ¿por qué quiero tomar estas fotos? O sea, ¿cuál es mi motivación? Aparte de esto de sentir la intensidad del momento. Entonces me di cuenta que una parte era la parte humana, ¿no? De la condición humana, que es la vanidad, ¿no? Que sabía que si tomaba ese tipo de fotos, con el tiempo la gente me iba a acariciar el ego, iba a decir, ay, qué bonitas fotos, eres un artista o lo que fuera. Cuando me di cuenta de eso, ¿sí? Como que descansé y empecé a buscar una forma más pura de motivación para tomar ese tipo de fotografías, porque tenía la experiencia previa a ese viaje de haber tomado fotos de la India, que también hice 2 viajes en motocicleta en la India, y cuando mostraba mis fotos de la India en otros países, la gente me decía que mis fotos los hacían ver otro tipo de cosas del estereotipo que tenían de la India. Claro. Decían, yo creía que la India era muy pobre, muy miserable, y tus fotos no muestran eso. Entonces ahí aprendí que una cosa es ser pobre y otra cosa es ser miserable. Y ahí me nace el deseo de tomar fotos de indígenas del continente americano para que con el tiempo, en lugar de mostrarlas para que la gente me dijera qué hermosas fotos, tratar de salir con el discurso de que una cosa es ser pobre y otra cosa es ser miserable. Porque siento que este tipo de gente tiene mucho que enseñarnos a la gente moderna. Claro. ¿No? Nosotros hemos creado una sociedad súper moderna, súper intensa, llena de tecnología, pero estamos destruyendo el medio ambiente, ¿no? Con esta forma de vida. ¿Cuántos años vamos a seguir así? Ahí no vamos a estar de acuerdo. Podríamos decir 50, 500. Lo que sí vamos a estar de acuerdo es que no podemos seguir así. O sea, no puede haber crecimiento indefinido en un mundo finito. Mientras que el mundo indígena ha estado ahí por siglos y viviendo así seguiría también por siglos. Entonces no quiero decir que que nos vayamos a vivir como ellos, pero sí que aprendamos cómo es posible que ellos, que no van por la vida todo el tiempo, ay, soy pobre, qué feliz soy. No van así, pero sí van
viviendo la vida Sí. intensamente, Agradecidos por lo que tienen. con pocas cosas. Claro. Eso para mí es la enseñanza, cómo vivir la vida plenamente con pocas cosas, porque el mundo moderno solamente se vive bien cuando se tiene muchas cosas. El que más juguetes tiene al final de su vida es el que ganó, o eso es lo que nos dice la sociedad, ¿no? O sea, si tengo mi coche, mi cochecito, mi televisión, mi esposa, mi gato, estoy bien. Pero si tengo más que el vecino, estoy mejor. Sí. Esa es la mentalidad que viene debajo de la educación en las escuelas, debajo del comportamiento social en las ciudades. Al darme cuenta de eso, con eso me acercaba a las personas. No les explicaba todo esto, pero esa era mi motivación. Y la gente indígena podrá no tener mucho conocimiento académico, pero no es tonta. Y en muchos sentidos es mucho más sensible que nosotros, porque no tienen la cabeza tan llena de ruido como nosotros, los cuales vemos a una persona y la encasillamos y creemos en los estereotipos que traemos, que ya conocemos a esa persona. Mientras que ellos sienten, ¿no? Sienten más, o sea, no tienen tanto ruido y pueden sentir mejor a la persona. Entonces, al sentirme más puro, al sentirme que no iba yo por el dinero o por la fama, más fácilmente aceptaban que yo los fotografiara. Ojo, no todos me dijeron que sí, pero tengo fotos de todos los países que recorrí, de gente indígena, la cual era más difícil. Y que a la primera no era así, o sea, de todas maneras se ponían nerviosos, porque también ellos quieren salir bonitos en las fotos, ¿no? Claro, claro. Y eso es una de las razones por la que la gente no quiere ser fotografiada, porque no se sienten a gusto con el look del momento. Las fotos que he podido tomar muestran que el look del momento, aunque es importante, si puedo tomar lo que está adentro, o sea, lo que nos conecta, entonces la gente sale bonita, ¿no? Desde un punto de vista humano. Juan, pues súper interesante todo esto que nos estás contando. Lamentablemente se nos acabó el tiempo para este programa, pero te invitamos a un siguiente programa para que nos sigas platicando de todas estas experiencias. De verdad, te lo agradecemos muchísimo. Esta es tu casa. Gracias, Melissa. Y muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron desde casa. Esto fue Caleidoscopio y nos vemos en otra próxima emisión.